Y bueno, lo que voy a hacer es hablar un poquito más de lo que acaba de hablar la doctora Patricia, enfocando en ciertos puntos para sacar ciertas conclusiones. La primera es hablando de los citácidos, que nosotros siempre los tenemos como si fueran mascotas en nuestras casas. En realidad, la mascota más común, la más normal, que son los perros y los gatos, tiene diferencias notables, como podemos ver en este cuadro comparativo, con cualquier citácido. Esto hace que el proceso que hemos tenido en México, pues no lo tenemos muy bien documentado, y a la hora de ponerlo en leyes, vienen los, no, yo digo que es esto, y aquellos dicen que es lo otro. Pero en Canadá y en Estados Unidos lo tienen más o menos bien documentado, y la doctora creo que habló un poquito de ello, la que sigue. Hablaba precisamente de pues el evento este de una serie televisiva, o la difusión de los estudios de Alex, el perico gris africano. En nuestro país podría haber sido la entrada a fuerza de enormes cantidades de pericos sudamericanos, como es el perico monje, que nada tenía que ver con la demanda que normalmente se tenía en el país. O sea, superaba con muchísimo la demanda, y lo podemos encontrar en cualquier esquina, en condiciones incluso de maltrato animal, a la venta. Todavía no. Aquí lo que podemos ver en esa gráfica, ya te fuiste. Lo que podemos ver en esa gráfica es, al principio, ese tipo de eventos hace que la demanda interna de un país se vaya a los cielos, ¿sí? Y entonces eso hace que las presiones sobre las poblaciones silvestres también se ejerza de una manera mucho más brutal, y eso hace que las especies se dirijan hacia la extinción. Ahí en ese escaloncito lo que quise poner es precisamente la prohibición en Estados Unidos y Canadá de la entrada de pericos que vinieran de vida libre. Y la siguiente, lo que sigue, es precisamente el efecto que tienen los criaderos en esos países. Sigue dándole cabida a esa demanda creciente, que como todo mercado, ya se está viendo como un mercado, tiende a crecer. Sin embargo, el fenómeno por la línea roja es de los abandonos, o sea, es el rechazo, cuando esta gente se da cuenta de que su mascota no es precisamente lo que esperaba, que muerde muy fuerte, que destruye, que es muy ruidosa, que tiene una enorme dependencia anímica, emocional con alguno de los dueños, y que rechaza a los otros, los ataca. Entonces, lo que sucede es que muchos de estos criaderos incluso dejan de producir y se dedican a través de programas de adopción a recuperar, a rescatar estos animales y tratar de buscarles alguna casa que los adopte. Lo que podemos ver, por ejemplo, son dos ejemplos de lo que sucede en Estados Unidos y Canadá, de animales que son simplemente abandonados por dueños no muy conscientes, y de dueños que son, siendo conscientes, cuando van a dejar su casa por una temporada, la dejan con algún amigo que tiene un periquillo de la misma especie, y cuando lo van a recoger se dan cuenta de que la mascota no era precisamente lo que ellos pensaban. Ahora sí. Y bueno, de aquí podemos tener tres conclusiones. Una demanda creada artificialmente por algún evento o una entrada forzada de importación, no precisamente me está definiendo una demanda interna real y consciente, y eso se da precisamente por el rechazo de los animales en casa, y quizás sea una de las razones por las cuales tenemos ya tanto perico monje afuera. La otra, los criaderos finalmente no disminuyen la presión sobre las poblaciones silvestres, dado que el mercado ilegal se sigue dando. Y la estrategia de los criaderos en este sentido nos está provocando el problema de un aumento de animales no deseados, que en México, con las instituciones como las que tenemos, en la cultura como la tenemos, no se traduce en santuarios, se traduce en animales liberados ilegalmente, en animales sacrificados o simplemente maltratados hasta su muerte. Entonces veamos ese par de ejemplos que les comentaba yo. Sonido. La que sigue. Bueno, no se oye el sonido, pero afortunadamente tiene los subtítulos.
y el otro ejemplo. Lo interesante es ver las conclusiones a las que llegan los dueños. Entonces, como vemos, y es lo que trabajamos cuando hablamos de educación ambiental, la gente empieza a entender, no son mascotas, no lo son, y menos ahora en nuestra cultura que está cambiando ya nuestra forma de vivir. Ya la abuelita no está todo el día en la casa y tiene su perico ahí de compañía. No, el perico se la pasa todo el día solo en su jaulita de 20 por 20. Es maltrato animal otra vez. Entonces, ¿sí? ¿La que sigue? Ahora viendo los rasgos biológicos y tomando como ejemplo la guacamaya verde, que les comentaba yo que tengo como 14 años trabajándola, conozco un poquito de ella y creo que es de las especies que más se ha estudiado en México, hablando de citáceos. Esta especie, a pesar de que se distribuye hasta el norte de Argentina, realmente se tienen pocos estudios para la especie, comparándolo con el tamaño pues, de su área de distribución, y tenemos ya ahora algo de información que nos ha permitido generar modelos de distribución potencial un poco más precisos. Sin embargo, estos modelos debemos de pensar que se generan con la información que tenemos, y que si la información que tenemos tiene huecos, también nuestro modelo los va a tener. Y bueno, ahorita vamos a ver algunos ejemplos de lo que sabemos y no sabemos, por ejemplo. Ya hablando un poquito más finamente de las especies, digo, de las áreas geográficas más restringidas, la que sigue, por ejemplo, no podemos decir, por ejemplo, de alguna otra especie, en un área geográfica bien definida, cuántas poblaciones tenemos, cuántas áreas se están utilizando para reproducirse y cuáles para alimentarse, y cuáles de esas áreas son las que utilizan para interrelacionarse con las poblaciones vecinas y para mantener los procesos evolutivos propios de su especie. No lo sabemos. Este quizás sea uno de los primeros artículos que vayamos a publicar, ya lo mandamos, en donde tenemos ahí tres poblaciones que están interrelacionándose. Y ya sabemos los tamaños, pero aún así, ¿cómo podemos pensar en una apropiación del recurso de manera extractiva si de las 22 especies no sabemos de dónde vienen sus poblaciones? Y menos sabemos siquiera el tamaño que tienen y cómo se están interrelacionando. Y aún así, aunque tuviéramos una población sana que está manteniendo a otras que no lo son gracias a este flujo genético que tienen, sería viable hacer extracción de esta población sana a costa del corredor biológico que pueda estar manteniendo la que sigue. Y en tamaños poblacionales, en México se supone que tenemos las poblaciones más grandes de la especie en toda su área de distribución, y la más grande es de 215 ejemplares. Es una población enorme, ¿no creen? Y bueno, veamos un poquito más, se va a hacer más chiquita la que sigue. Se sabe que solo el 20% de la población es la que se reproduce. O sea que si estamos hablando de esa megapoblación de 215 ejemplares, estamos hablando de 21 o 22 nidos.
de los cuales solamente vamos a obtener un pollo por temporada. ¿Cuánto de esta población que supuestamente está sana podríamos estar extrayendo? Y aparte tenemos el lento desarrollo para que tengan su primera nidada, podemos tener que esperar 6 o 7 años para que esos polluelos puedan tener su primera nidada. Además, la que sigue, no sabemos cuál es la tasa de sobrevivencia. No hemos podido en 14 años saber o evaluar qué tanto dura un polluelo una vez que sale del nido. ¿Sí? Tienen las tendencias poblacionales, que bueno, he estado trabajando en 2 estados de la República y solamente en Oaxaca, después de los 14 años, podemos hablar que gracias a que realmente es un área protegida y que la población se está protegiendo, tiene un aumento de un 10 a un 20% en esos 14 años. En Jalisco, llevamos unos 7 años, todavía no podemos decir nada. Aparte hay otra serie de rasgos biológicos que hacen que esta especie y muchas de las especies de psitácidos sean muy difíciles de trabajar in situ, como lo comentaba ya la doctora Patricia, la que sigue, que tiene que ver con los factores de aislamiento, cómo impacta la fragmentación y la extirpación de especies a la salud de las poblaciones y al tamaño de las poblaciones que quedan. Y los factores culturales. Se hace raro oír hablar de factores culturales cuando hablamos de un animal. El problema es que este animal no es un animal cualquiera, es un animal que es tan inteligente como los delfines o los primates, y quizás algunas de esas especies sean hasta más inteligentes. Se ha demostrado, por ejemplo, que algunas de ellas, como el perico gris africano, maneja hasta 400 palabras y puede elaborar ideas abstractas y hacer preguntas sobre ellas. ¿Sí? Y de hecho lo hemos visto in situ, en poblaciones silvestres en México, que pueden transmitir ideas abstractas y transmitir conocimientos de una generación a otra. Es decir, tienen una cultura y nosotros las encerramos. Entonces, esto hace que también todo esto no sabemos ni siquiera cómo impacta en la manera que nosotros podemos manejar a las poblaciones. Si todo esto lo contrastamos con el artículo 9º transitorio de la propuesta de la Ley General de Vida Silvestre, tenemos varios problemas. De entrada hasta la ortografía, ¿no? Pero bueno, yo lo copié exactamente como está. Y está dirigida precisamente al aprovechamiento extractivo de poblaciones. Y como vimos, es totalmente imposible que podamos hacerlo con el conocimiento que tenemos ahorita. El siguiente problema que tenemos con este artículo, la que sigue, es que estos estudios deberán efectuarse en un plazo no mayor a 365 días. Yo quiero ver cómo le vamos a hacer. Si yo tengo 14, y todavía, bueno, puedo hablar de 2 poblaciones que digo que quizás estén sanas, pero no las recomendaría yo como para una extracción. Y es muy difícil entonces hacer esto, ¿no? Y si pensamos en que el año pasado despidieron no sé cuántos de Semarnat y Profepa y demás, creo que estamos pensando en una utopía demasiado loca. Y finalmente creo que toda esta serie de pensamientos tenemos que hacerla como conclusión para proponer algo para la propuesta esta de ley general, o simplemente hacerla a un lado y decir, a ver, ¿qué le falta a la Ley General de Vida Silvestre? Y arreglarla, que creo que todas son perfectibles. Y los dejo con un solo pensamiento. Seguimos con nuestro tema de los citácidos. Lolos.